Buenas tardes. Ahora en este breve video voy a responder dos dudas que me envió la señorita Marisol, una estudiante. No recuerdo el apellido, Marisol Martínez quizás. Bueno, esta es una pregunta que me hicieron ayer, o quizás sí puede haber sido ayer, que la dejé pendiente, ¿ya? Y entonces es el problema 9, es el problema 9 de la página 15. Página 15 del libro, problema 9. Ese es el problema que quedó pendiente ayer, o anteayer, no recuerdo bien. Y se trata de lo siguiente: me dan una tabla, me dan esa tabla, una tabla de verdad, ¿ya? Con todos estos datos, y lo que pasa es que la expresión que involucra P, Q y R es desconocida. Pero cualquiera sea la que encontremos, tiene que tener esta tabla de verdad, con estos valores F, 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 P, 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 F, P al final. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de problema? No está explicado en el libro cómo hacer esto, simplemente dan el ejercicio y no dan ninguna ayuda cómo hacerlo. Entonces, tratemos de resolver este problema. Dice aquí: encuentra la expresión más simple de la proposición real, que es esta, en términos de P, Q y R, de manera que la tabla de verdad sea la correcta, sea esta. Entonces, ¿cómo resolver este tipo de problemas? Existe una manera mecánica de hacer este tipo de problemas, y si no te la muestran, es muy difícil hallarla. Entonces, yo les voy a mostrar cuál es la manera mecánica de hacer esto, ¿ya? Y vamos a ver por qué funciona. Voy a encontrar una expresión que para la proposición real voy a encontrar una expresión que no es la más simple al principio, hay que simplificarla después. Pero no me voy a preocupar eso de que sea la más simple, voy a encontrar primero, una expresión que tenga esa tabla de verdad, y después lo puedo dejar como ejercicio o lo puedo hacer yo mismo, simplificar. No va a ser la más simple la que voy a hallar. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el truco? El truco es... para cada fila que tiene el valor de verdadero, es decir, esta y la última, es esta y esta última. Entonces, para esas filas con valor verdadero, para la proposición real, entonces yo quiero que que la proposición real contenga, puede que sea más complicado que una expresión que me dé la fila correcta aquí. ¿Qué fila es? 1, 2, 3, la fila 4, 5, 6, 8. Yes. Entonces, lo que uno hace es, lo que uno quiere es, la expresión real va a ser una ¿cómo se llama? Disyunción, va a ser una unión de 4 pedacitos. La proposición real va a ser una disyunción de 4 pedacitos. Cada pedacito va a corresponder con las líneas, con las filas que tienen verdadero: 4, 5, 6 y 8. Por eso hay 4. Y entonces cada pedacito, en este pedacito, aquí esta parte, voy a escribir una expresión que involucre a P, Q y R usando conjunción, es decir, el sombrero chino, ¿no es cierto? La I. Entonces yo sé que, y yo quiero que aquí entonces me dé el valor, este pedacito que corresponde a la fila 4, que me dé el valor de verdadero, ¿ya? Y va a ser una conjunción de tres componentes que incluyen P, Q y R. Entonces aquí voy a poner una que no me sirve: P, Q y R. Esa no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque en la fila 4 la P es verdadera y la Q es falsa y la R es falsa. Entonces, recuerden ustedes que una conjunción, para ser verdadera, yo quiero que me dé el valor verdadero, ¿ya? Aquí, en la fila 4.
Una conjunción va a ser verdadera si cada componente es verdadera. Y solamente en ese caso, si alguna de estas es falsa, me va a dar resultado falso. Entonces esto no me sirve porque P es verdadera, pero Q es falsa y R es falsa. Bueno, pero teniendo eso en cuenta, entonces vemos inmediatamente que realmente la expresión que me sirve acá es P, I, no Q, I, no R. Porque cuando estoy en la fila 4, P es verdadero, no Q es verdadero y no R también es verdadero. Entonces aquí tengo verdadero, 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 y esto me da resultado verdadero, que es el resultado de la fila 4. Entonces esto corresponde a la fila 4. Aquí tengo que poner, ahora uno ya sabe el truco, la fila 5. Necesito que me dé verdadero. Entonces tienen que ser todas verdaderas, entonces tengo que poner necesariamente no P y Q y R. Después esta. Como tengo un falso aquí, tiene que ser verdadero, transformarlo a verdadero, este ya es verdadero, y después transformar ese a... se me está acabando el espacio, ¿ya? Entonces aquí tengo que... Estoy en la fila, esta es la fila 5, y aquí viene la fila 6, entonces yo necesito que me dé verdadero, 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 entonces tengo que cambiar ahí, no P, I, Q, I, no R. Aquí tengo verdadero, verdadero, me da resultado verdadero. Y la última, la fila 8. Fila 8. Entonces la fila 8 dice falso, 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 entonces aquí tengo que poner no P, I, no Q, I, no R. Ok. Entonces, la fila 4 me va a dar, entonces cuando yo, entonces veamos qué pasa. Entonces, ¿qué pasa en la fila 4? Cuando yo esté en la fila 4, este valor me va a dar verdadero, ¿ya? Y esto puede que no. Puede que me dé alguno de estos falsos o todos los demás falsos, pero no me importa porque ahora tengo una disyunción, y para que una disyunción sea verdadera, es decir, para que me dé el resultado verdadero en la fila 4, basta con que una de ellas sea verdadera. Y esa ya seguro que es verdadera. Y el mismo argumento se aplica para las 5, las 6 y las 7. Así que cuando yo calculo toda esta expresión con la información de cada fila, fila 4 o la 5 o la 6 o la 8, me va a dar verdadero, que es lo que yo quiero. Entonces la pregunta ¿es esta expresión, toda, larga, es esta expresión falsa en las filas restantes? Que tiene que ser, puede ser, si no estamos mal. Es esta expresión falsa en las filas restantes, es decir, la fila 1, 2, 3 y 7. ¿Ya? Es esta expresión falsa en las filas restantes. Y para que sea así, recuerden que ahora tenemos una disyunción. Y si uno va al libro y busca la disyunción, la tabla de la disyunción, que fue la primerísima que vimos, entonces está en la página 1. No, en la página 2. En la disyunción va a ser siempre verdadera, a menos que las componentes sean falsas. Entonces, para que a mí me quede esta expresión sea falsa en las filas restantes, cada una de ellas tiene que ser falsa en esas filas. Si no voy a sonar. Porque no me va a servir, porque una de ellas es verdadera, sonemos. La disyunción va a ser verdadera. Entonces, para que sea falsa, en cada una de las filas restantes, todas estas tienen que ser falsas, en cada una de las filas restantes. Entonces, veamos fila 1. ¿Qué pasa en la fila 1? Con la información de la fila 1. ¿Será cierto que cada una de estas expresiones es falsa? Veamos, comprobemos. Primero, ¿es razonable esto que sea falsa cada una de ellas, no? Supóngase que no, porque si estamos en la fila de 1 y una de ellas resulta verdadera, entonces ya sería una de las que ya incluimos. Sería 4, 5, 6 o 8. Verifiquemos. En la fila 1, ¿qué pasa en la fila 1? Voy a calcular, entre comillas, o evaluar esta expresión en la fila 1. En la fila 1 dice que el P, el Q y el R son todos verdaderos. Entonces estoy mirando aquí en esta fila. Son todos verdaderos. Entonces, aquí, ¿qué me va a dar el primer componente? Verdadero y falso y falso.
Ya, pero es que esto es falso porque es una conjunción y para que no sea falso, es decir, verdadero, tiene que ser cada una verdadera, así que esto es falso. Y ahora esta que está aquí, bueno, la negación de P es falso. No me importa el resto, que esto va a ser todo falso, porque para que sea verdadero, como es una conjunción, tiene que ser verdadero cada uno. Y ustedes ven, el no P aparece en los tres, así que va a ser los demás también van a ser falsos. Falso y algo más, o falso y algo más. Así que es falso, 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 falso. Así que en fila 1 es falso. Y ustedes pueden verificar las demás filas, porque también se cumple para fila 2, fila 3 y fila 7. ¿Ya? Como les decía, si no fuera falso, si fuera verdadero, entonces ya sería una de las que ya utilicé. Entonces es lógico que esto va a ser así. Entonces funciona. Entonces el problema está casi listo. El único problema es que esto no es lo más simple. Entonces, tarea para el estudiante. Simplificar la expresión. Esta expresión le vamos a llamar así asterisco. Esta que está aquí es la expresión. Asterisco. Simplificar eso. Hay que usar, obviamente que hay que usar, aquí tengo conjunciones, así que simplificar eso no va a servir de mucho, pero podría yo usar aquí, ven ustedes que podría usar alguna ley de Morgan para escribir esto como una negación de una mosca chica, una unión, ya, es decir, una disyunción, y aquí, bueno, etcétera. Tienen que jugar con eso, y bueno, y si también se puede usar la distributividad, porque tengo unas conjunciones, y aquí tengo una disyunción, entonces podemos usar la ley 4.7 A o B, creo que esa es la distributividad, etcétera, pero eso es una tarea para ustedes. Así que ese es el problema 9 de la página 15. Y también Marisol me había preguntado por el problema 10 de la página 16. O página 15. Página 16 creo que es. El último. Yes, página 16. Pero página 16, problema 10. Ok, vamos a cambiar de lápiz. Así tengo... Bueno, espero que se vea este lápiz, ¿eh? Rogelio. Ok. So, veamos, entonces dice, determine el valor de verdad. ¿Se ve bien este lápiz? Más o menos, ¿no? Entonces vamos a cambiar a otro lápiz, ¿ya? Determine el valor de verdad. Si mis cálculos son correctos y pago la cuenta, y pago la cuenta de la electricidad, me quedaré sin dinero. Me quedaré sin dinero. Si no pago la cuenta de la electricidad, si no pago la cuenta de la electricidad, me cortarán la corriente. Me cortarán la corriente. Por lo tanto, si no me he quedado sin dinero, por lo tanto, si no me he quedado sin dinero y no me han cortado la luz,
o la corriente. Si no me han cortado la corriente, entonces mis cálculos son incorrectos. Entonces mis cálculos son incorrectos. Entonces hay que ver qué valor de verdad tiene esta aseveración. ¿Es verdadera o falsa lo que tengo escrito acá? Entonces lo que hay que hacer, por supuesto, esto se puede resolver mentalmente, usando el lenguaje, lo voy a hacer al final, pero la idea es usar las fórmulas, ¿no es cierto? Usar la lógica. Entonces lo que hay que hacer es identificar las proposiciones componentes. ¿Cuáles son las proposiciones que componen todo este problema? P, mis cálculos son correctos. Son correctos. Q, pago la cuenta de la electricidad. Pago la cuenta de la electricidad. R, me quedo sin dinero. Y S, me cortan la corriente. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Solución. Hay que probar la implicancia. La implicancia siguiente. ¿Cuál es? Dice, si mis cálculos son correctos y pago la cuenta de la electricidad, entonces me quedaré sin dinero. Me quedo sin dinero. Ahí está. Esa es la primera componente. Además, si no pago la cuenta, de la electricidad, me cortarán la corriente. Me cortan la corriente. Dice, por lo tanto, si no me he quedado sin dinero, es decir, además sé que dice, si no me he quedado sin dinero, es decir, no R. No me he quedado sin dinero. Y no me han cortado la electricidad. No S. Hay que probar esta implicancia. Si todo eso ocurre, tengo que demostrar que esto implica mis cálculos son incorrectos. Hay que probar esta implicancia. Toda esa cháchara, toda esa bla, 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 se traduce en que esta implicancia debe ser cierta. Hay que probar esto. O no probarlo, digamos, si es que si no podemos probarlo, entonces es falso, ¿no? Porque hay que determinar el valor de verdad. Veamos cómo hacemos esto. Bueno, lo que hay que hacer es simplificar toda esta expresión y ver si realmente obtengo como implicación la negación de P. Bien, veamos. Entonces, parto con P y Q implica R. Entonces voy a empezar a desarrollar inmediatamente. Ya no voy a copiar lo que está ahí porque ya está. Ustedes lo ven. Entonces ahora voy a usar, simplemente voy a simplificar esta expresión, ¿ya? Sin incluir la implicación al final. Solamente eso. Y aquí voy a usar, para transformar esta implicación, voy a usar 4.8 y aquí también. Sí.
4.8 dos veces. Entonces va a quedar la negación de esto, o R, y después tengo la negación de la negación de Q, o S, y no R y no S. El resto lo copié nomás, ahí no ha cambiado nada. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a usar algunas de las leyes de De Morgan. No voy a poner cuál es el 4 puntos cuánto, no sé, ya, 411, 412, De Morgan. Leyes de De Morgan. Entonces vamos a usar aquí, se va a quedar no P o no Q, o R, y por supuesto la negación de la negación, y además tengo que usar 4.1 creo que es, ahí tendría que verlo ya. La doble negación es Q o S, y no R y no S. Ok. Entonces, aquí tengo puras conjunciones, así que yo puedo escribirlo así, asociar. Entonces voy a tener aquí, usando asociatividad, distributividad ahora, porque aquí tengo una disyunción y aquí tengo una conjunción, así que puedo distribuir. Pero mejor voy a distribuir cambiando de lugar. Entonces aquí va a ser esto equivalente a no P o no Q o R, y aquí voy a poner Q o S, inter no S, inter no R. Es lo mismo, simplemente los di vuelta. Ya, entonces aquí no P o no Q o R, y ahora aquí tengo voy a separar, ¿no es cierto? Va a quedar, porque tengo una disyunción y aquí tengo una conjunción. Entonces va a quedar Q y no S y no R, Q o disyunción o S y no S y no R. ¿Ok? Pero esto que está aquí es una contradicción, porque no puede suceder que S y no S sean ciertos al mismo tiempo, tengan, etc. Es un alfa. Eso es una de las propiedades. Y cuando yo tengo una contradicción con una conjunción, todo eso es una alfa. Entonces veamos las reglas, ¿no? Entonces, ¿qué regla estamos usando? Página 6. Entonces, bueno, esta y al mismo tiempo la opuesta no puede ser, esta es una contradicción y una contradicción, conjunción, cualquier cosa, todo esto es una contradicción, y una contradicción, unión con una proposición, es la proposición misma. Entonces aquí todo esto se simplifica, queda Q y no S y no R. Y entonces tengo no P o no Q o R. ¿Ok? Bien, continuamos. Muy bien. Y entonces ahora nuevamente tengo una proposición aquí que está compuesta con conjunciones de varias, de 3, pero tengo una conjunción y aquí tengo una disyunción, entonces voy a distribuir nuevamente. Se va a ser equivalente a no P, inter Q, inter no S, inter no R, ¿ya? Q, aquí tengo no Q, o R, inter, entonces voy a considerar esta parte completa, ¿no? Inter Q, inter no S, inter no R. Y
Entonces, ustedes ven aquí, yo tengo esta expresión que está acá, la puedo a su vez distribuir porque aquí hay una disyunción, entonces va a quedar no P, I, Q, I, no S, I, no R, unión, y aquí voy a poner no Q, I, no S, I, no R, unión, o sea, O, R, inter, Q, inter, no S, ay, se me acabó el espacio, discúlpenme, I, no R, ¿ya? Pero aquí tengo no Q y Q, así que esto es alfa, por lo tanto, alfa intersectado con, nuevamente vamos a dar la regla, alfa intersectado con cualquier cosa es alfa, así que todo esto es alfa, y aquí tengo R, y también aparece no R, así que también es igual a alfa. Y alfa o alfa es alfa nomás, obvio. Y aquí tengo, entonces, tengo esta proposición, O alfa, y cuando uno tiene O, es lo mismo que P nomás, así que esto es equivalente a esta proposición. ¿Ya? Pero que esa proposición ahora para esa uso con 411b. 411b dice lo siguiente, que P y Q implica P. Entonces aquí tengo esta y algo más, entonces esto implica no P. Y eso es lo que había que ver, que realmente implicaba. Y ahí se acaba el problema. Y tiene sentido usando palabras simplemente. Veamos. Entonces lo que yo digo que sí, también uno podría haberlo resuelto esto usando el idioma español nomás, sin usar estas fórmulas. ¿Ya? Entonces, recuerda la frase, si mis cálculos son correctos y pago la cuenta de electricidad, me quedaré sin dinero. Punto. Si no pago la cuenta de electricidad, me cortará la corriente. Punto. Por lo tanto, si no me he quedado sin dinero y no me han cortado la corriente, entonces mis cálculos son incorrectos. Yo digo, de acuerdo a esto, eso es verdad. ¿Por qué es verdad que los cálculos son incorrectos? Porque si fueran correctos, bueno, primero que dice, al final dice, si no me he quedado sin dinero y no me han cortado la corriente. O sea, aún le queda dinero y no le han cortado la corriente. Es decir, le queda dinero y ya pagó la corriente, porque no se la cortaron. Entonces, le queda dinero y pagó la corriente. Entonces, al principio de la frase dice, si mis cálculos son correctos y pago la cuenta, me quedaré sin dinero. Es falso, eso está mal, porque le queda plata y ya pagó la corriente. Por lo tanto, los cálculos de él no son correctos, son incorrectos. Por lo tanto, todo es verdadero. Y esto es lo que se puede hacer, digamos, así, verbalmente. Pero la idea es que ustedes aprendan a usar todas estas fórmulas, o el teorema 4, porque de repente, en otro ejercicio, la verbosidad del enunciado es mucho más larga y es mucho más confusa, entonces es mejor usar la fórmula. En este caso no es tan confuso y se puede usar lógica, sentido común, digamos. No es necesario tomar un curso, no es necesario tomar una clase de lógica para ver que este enunciado realmente es verdadero. Y aquí ha sido demostrado. Bueno, y eso responde a los ejercicios, las preguntas de Marisol, y probablemente también otros estudiantes tenían la misma pregunta. Y ahora me despido de ustedes y nos vemos nuevamente el lunes a las 14:30.